Hola chicos, ahora vamos a ver dentro de los sistemas de lazo cerrado algunas herramientas algebraicas que nos van a ayudar a transformar estos diagramas de lazo donde vamos a ver relaciones que tenemos con operadores y estas retroalimentaciones como vemos en este primer diagrama y cómo reducirlas a un análisis de lazo abierto que nos va a servir más adelante para el estudio del análisis de estabilidad. Vamos a comenzar hablando sobre el álgebra de bloques o los diagramas de bloques, cómo se pueden utilizar para pasar. Si miramos nosotros, acá tenemos un simple ejemplo de un lazo de control con una retroalimentación negativa, donde tenemos nuestra variable de referencia, y tenemos nuestra carga o variable de perturbación. Lo que están generando son dos entradas y una salida a la variable de control, pero hay un lazo de retroalimentación. Pero ¿cómo pasamos de este diagrama de retroalimentación de lazo abierto a una relación por superposición, como vemos acá, de la variable de perturbación con la variable de referencia, para darnos la variable de control, por medio, como pasamos de este lazo cerrado con estas dos variables de entrada a este lazo abierto haciendo relaciones por medio de álgebra como lo hemos aprendido en nuestras primeras clases de matemática. Vamos a ver un concepto nuevo que se llama el álgebra de bloques y que podemos extenderlo a una regla general para poder analizar nuestros sistemas de lazo cerrado. ¿Por qué es importante? Porque nosotros cuando vayamos analizando cada uno de los lazos de control vamos a ir encontrando estructuras más complejas donde vamos a tener varias retroalimentaciones o lazos más complejos en el proceso de multilazos y tenemos que relacionarlos como lazos abiertos para poder analizar las entradas y cómo van variando con respecto a su salida. Entonces vamos a comenzar a estudiar todo con álgebra primero. Entonces, como vemos en el diagrama de retroalimentación que tenemos dos problemas icónicos que hemos estudiado en lo anterior. El problema de servocontrol y el problema de regulación, donde ya sabemos que tanto la variable de referencia como la de perturbación entran en un papel importante, donde en el problema de servocontrol la variable de perturbación es constante, es decir, que se hace cero por la linealización, y nos queda una variable de referencia que puede manipularse a través del tiempo. Mientras que el problema de regulación, la variable de referencia, se vuelve constante, es decir, que no varía en el tiempo, no es dinámica, y eso hace que se vuelva cero con la linealización del error y podemos tener solo la variable de perturbación como variable a través del tiempo. Entonces, esas dos respuestas, tanto el problema de servocontrol como el problema de regulación, los podemos superponer para obtener una sola respuesta que nos va a dar la variable de control. Ahora nos vamos a centrar solo en el problema de servocontrol. Es decir, que vamos a hacer esa variable de perturbación cero teniendo este diagrama de control. Entonces nosotros vamos a poner variable de referencia, variable de control, y vamos a ir enumerando algunas variables. Ya sabemos que la variable de control entra acá al elemento de medición. Vamos a tener una variable de medición, vamos a tener un error. Ese error va a desencadenar una acción del controlador y esa acción nos va a dar una variable de la válvula o del elemento final de control. Entonces vamos a empezar a hacer relaciones con nuestra álgebra normal. Si empezamos en este punto, vamos a decir que el error está calculado como la variable de, miren, la variable de referencia menos, porque la retroalimentación es negativa, la variable medida. Después vamos al siguiente bloque y tenemos que esta salida de acción, ya sabemos que este bloque está relacionando salida, que sería acción, entre entrada, que sería error, con GC. Entonces nosotros podemos tener que la acción va a ser igual a la función de transferencia del controlador por el error. Después tenemos esta variable de la válvula, que sería nuestra variable de salida, que relaciona el GV por la acción. Y tenemos la variable de control, que prácticamente la variable de control
va a relacionarse con el GP del proceso por la variable de la válvula. Y terminamos con este último bloque, que va a ser la variable medida, que va a relacionarse prácticamente con GM, que es la función de transferencia de la medición, por la variable de control. Entonces vamos a ver que la variable de medición es con la misma que comenzamos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si miramos nosotros en estas variables hasta acá, vamos a ver que su salida se relaciona con su entrada. Por lo tanto, si relaciono esas tres variables, mi última salida va a ser prácticamente la variable de control y mi primera entrada va a ser prácticamente mi error del sistema. Entonces, si hago una sustitución de esa variable, yo voy a tener la variable de control igual. Si la sustituyo la variable de la válvula, voy a tener GP por GV por A, y A la puedo sustituir como GC por el error. Acá tengo la sustitución de estas variables. Ok, pero ¿quién es el error? ¿Cómo se define el error? El error lo hemos definido como variable de referencia menos variable de medida. Entonces vamos a tener la variable de control como variable de referencia. Voy a borrar acá. Opciones, tengo borrador. Vamos a poner que esa variable de referencia. Variable de control, que es esta misma, ya habíamos puesto que era GP, GV, GC, y el error, que va a ser la variable de referencia menos la variable medida. Pero, ¿quién es esa variable medida? Ya que esta es la única entrada que tenemos en este diagrama de bloques y la variable de control es nuestra única salida. Entonces acá nos sobra esta entrada, que sería la variable medida, que la podemos sustituir con esta ecuación. Vamos a tener la variable de control, GP, GV, GC, variable de referencia, menos GM por la variable de control. Entonces, ¿qué andamos nosotros buscando prácticamente? Relacionar la variable de control entre la variable de referencia. Y para ello entonces hacemos el despeje de acá, donde nos va a quedar prácticamente 1, este pasa a sumar, más GM, GP, GV, GC por variable de control igual a GP, GV, GC por la variable de referencia. Entonces nuestra función de transferencia, variable de control entre variable de referencia, va a quedar de la siguiente manera. GP, GV, GC entre 1 más GM, GP, GV y GC. Y esta sería la función de transferencia de lazo abierto de nuestro problema de servocontrol. Prácticamente donde relaciona la entrada y la salida de todo este lazo cerrado que tenemos acá. Ahora vamos a analizar prácticamente nuestro problema de regulación, es decir, donde la variable de referencia se vuelve 0 y nuestra variable de perturbación es variable. La diferencia de acá es que acá teníamos una retroalimentación negativa y al hacer esta 0, este GM afecta a este negativo de acá. Entonces hemos puesto a nuestro negativo menos G sub C. Y nos queda este diagrama de bloque. Entonces empezamos con las relaciones y yo le puedo poner prácticamente acá, le voy a poner entrada, porque esta es la entrada, que prácticamente esa entrada es la variable de la válvula
y la variable de perturbación, que es nuestra nueva entrada. Variable de la válvula más variable de perturbación. ¿Qué nos genera ese? Un BC, que la variable de control va a ser igual a GP por E. Y ese BC se relaciona con la variable medida de esta manera. Variable medida, GM por variable de control. Y esta, la variable de acción, va a relacionarse como acción igual prácticamente a menos G sub C por variable medida. Y esta, que es la variable de la válvula, va a relacionarse con GV por la acción. Y así tenemos nuestra variable de salida, va a ser la variable de entrada. Entonces, volvemos otra vez a relacionar. Si vemos, esta que es salida se vuelve entrada acá. Vamos a ver que esta que es salida se vuelve entrada acá. Y esta que es salida, esta que es entrada, se vuelve salida acá. Es decir, todas estas funciones de transferencia están relacionadas. Y me voy a quedar prácticamente con la variable controlada, ya que es mi variable de salida. Y esta sería mi variable de entrada inicial. Entonces tengo BC por GP, esto es igual a GP, y GP por E, y E que es igual a variable de válvula más variable de perturbación. Pero la variable de válvula, como vemos acá, miren, en este que estoy poniendo un asterisco, se puede cambiar como BC, GP, variable de válvula que cambiamos como GV por A, más variable de perturbación. Esta variable de acción es la que podemos cambiar con este asterisco prima que he puesto acá, y donde nos va a decir que la variable controlada es GP, GV, por menos GC por M. Y eso me va a dar más variable de perturbación. Luego, lo que tengo es que variable medida la puedo cambiar con que le estoy poniendo flecha asterisco, que sería la variable medida, y donde voy a tener BC igual a GP, queda menos GV, GC, y la variable medida cambia a GM por variable controlada más variable de perturbación. Es decir, acá ya tengo identificada la variable controlada, y la variable de perturbación, y todo lo demás serían funciones de transferencia. Y bueno, voy a volver a relacionar la variable controlada entre la entrada inicial, que sería la variable de perturbación. Entonces eso quedaría, este está restando, paso a sumar esto, y me va a quedar 1 más GP, GV, GC, GM, GM, y todo esto multiplicado por la variable de control igual a GP por variable de perturbación. Entonces, mi función de transferencia para relacionar esa entrada con esa salida del lazo cerrado me queda de la siguiente manera. Que si vemos el denominador, miren, 1 más GP, GV, GC y GM es el mismo denominador para el problema de servocontrol, que es el que tenemos acá atrás, miren. Ok, esto es con álgebra, haciendo relaciones algebraicas para generar esto. Ahora, estudiando netamente el álgebra de bloques, nosotros lo que vamos a tener con el álgebra de bloques es que hay teoremas o equivalencias dentro de los bloques, donde una de las equivalencias más importantes es que todos los bloques en serie, su primera entrada con su salida van a ser equivalentes a la productoria de todas esas funciones de transferencia
y siempre va a estar relacionada su entrada con su salida. Ese sería el teorema para los bloques en serie. Luego tenemos los bloques con retroalimentación, que puede ser retroalimentación negativa y positiva. Para relacionar esa retroalimentación vamos a tener la equivalencia, donde la retroalimentación negativa va a ser la suma de 1 más la multiplicación de las funciones de transferencia del lazo por la función de transferencia que retroalimenta. Miren, G1 por G2 más si la retroalimentación es negativa, y si es positiva, acá tenemos 1 menos G1 por G2. Otros dos teoremas importantes es el teorema del movimiento del operador hacia adelante de un bloque. Es decir, que yo quiera mover este operador hacia acá adelante. Y para ello, yo lo que voy a hacer, que si lo muevo hacia adelante, lógicamente mi bloque G1 queda atrás, pero la otra entrada del operador, que sería la entrada 2, hay que multiplicar un bloque donde tenga la misma función de transferencia que pasé para atrás del operador. Y en el caso de que yo, en vez de pasar hacia adelante el operador, lo pase hacia atrás, miren, esta acción es hacia adelante y esta acción va a ser hacia atrás. Entonces yo lo que tengo que hacer es que el bloque equivalente, la segunda entrada, miren, lógicamente el operador lo pase atrás y afectamos a la segunda entrada igual que el bloque de arriba, haciendo que la segunda entrada quede como 1 entre G1. Esas serían las equivalencias más importantes que tenemos en el álgebra de bloques. Vamos a ver que hay muchas equivalencias que podemos encontrar en libros o en la literatura, pero esas equivalencias se pueden sacar a punta de álgebra. Entonces vamos a estudiar estas 4 y vamos a pasar a ver el mismo problema para el álgebra de bloques. Tenemos un problema de servocontrol, donde la variable de referencia se vuelve variable en el tiempo y no tenemos ninguna carga ni perturbación. Si miramos todos estos bloques, están en serie y por lo tanto nosotros podemos poner la multiplicación de los 3 bloques, siempre teniendo nuestra variable de entrada y nuestra variable de salida como la variable de control. Y acá nos hacemos una reducción del problema a un problema de retroalimentación negativa, donde teníamos que era todo esto que está en la función del lazo entre 1, como es negativa, más 1 más la multiplicación de esta función por esta. Entonces tenemos el siguiente diagrama de bloque. Sería G sub C, G sub B, G sub P, 1 más porque la retroalimentación es negativa, por estas 3 funciones de transferencia multiplicadas por la función de transferencia que retroalimenta. Ahora vamos a hablar del problema de regulación. Ahora, a este problema de regulación, si nosotros miramos, esta es la entrada y la salida, y todas estas funciones que están acá por debajo retroalimentan al bloque. Por lo tanto, tenemos que hacer un pequeño cambio, miren, pasar de este diagrama de bloques a este, donde tenemos la retroalimentación positiva y tenemos primero todas estas funciones que retroalimentan pero están en serie. Por lo tanto, las colocamos como una productoria o un producto de las 3 y ¿qué tenemos? Entonces tenemos una retroalimentación positiva donde tenemos prácticamente GP entre 1, como la retroalimentación es positiva, menos toda la variable de arriba, que es GP, por todas las de abajo, menos GC, GV y GM. Y esto sería equivalente a obtener a GP entre 1 más GC, GB, GV, GP por GM. Y siempre generándonos el mismo denominador. Y por último, tenemos, viendo el álgebra de bloques, vamos a tener la regla general, donde la regla general se da por ecuaciones. Vamos a tener ecuaciones para la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva, que lo único que cambia es este signo. Pero el principio será el mismo.
la salida entre la entrada va a ser igual a la productoria de todas las funciones de transferencia hacia adelante del lazo de entrada-salida entre 1 más si la retroalimentación es negativa y menos si es positiva, la productoria de todas las funciones de transferencia del lazo de control. ¿A qué me refiero con las funciones de transferencia hacia adelante y del lazo? Vamos a tener este simple lazo y las funciones de transferencia hacia adelante voy a referirme a la productoria desde la entrada hasta la salida y todo el producto de las funciones de transferencia de entrada hasta salida. Todas, desde entrada hasta salida. Luego, la productoria del lazo sería desde la entrada, generando todo el lazo de control hasta volver a la misma entrada, el producto de todas las funciones de transferencia para utilizar la regla general. Entonces, viendo nuestra regla general y nuestro problema de servocontrol y el problema de regulación, nosotros vamos a tener, si hacemos el de servocontrol primero, vamos a tener que la productoria hacia adelante, desde la variable de referencia hasta la variable de control, va a ser G sub C, G sub B y G sub P. Y la productoria de lazo va a ser G sub B, G sub C, G sub B, G sub P, G sub M. Entonces, prácticamente, productoria hacia adelante, lo voy a poner así, de las funciones de transferencia, va a ser G sub C, G sub B y G sub P. Y la productoria de las funciones de transferencia del lazo va a ser G sub M, G sub C, G sub B y G sub P. Y como la retroalimentación es negativa, lo que vamos a tener es positivo acá y tenemos nuestra productoria hacia adelante y nuestra productoria de lazo. Miren, y acá tenemos el problema de servocontrol. Ahora vamos a analizar el problema de regulación. Entonces, en el de regulación, ya sabemos nosotros que esto se vuelve 0 y pasamos el negativo acá. Y tenemos nuestra productoria hacia adelante, miren, desde la variable de perturbación hasta la variable de control. Entonces, nuestra productoria de las funciones de transferencia hacia adelante solo es GP. Y nuestra productoria de lazo, miren que no cambia, productoria de lazo va a ser GC, GV, GP y GM. Entonces tendríamos G sub C, GV, GP y GM. Y ahora, con la retroalimentación, que acá es positiva porque esto es 0, vamos a tener que el lazo de control es G sub P, y acá ya sabemos que tenemos el negativo del G sub C, y por negativo se vuelve positivo. Entonces tenemos tres formas de hacer la reducción de bloques por álgebra de bloques, por álgebra de la que aprendimos matemáticamente, o por regla general.